Bueno, chicos, ya estamos aquí un poco más de 80 personas. Entonces, como les dije ahorita, hoy contamos con la presencia de Wilson Cañaveral, que es nuestro psicoorientador, que quiere darles un saludo porque hace tiempo no sabe de ustedes. Además, en este momento, entonces, también están el profesor Jair Córdoba, que está orientando el área de informática, la profesora Mónica Palacios, que está ayudando en el componente con la parte de emprendimiento, y el profesor Jorge Alonso Morales. Entonces, los voy a silenciar a todos, chicos, y vamos a darle la palabra a Wilson para que nos dé el saludito. Buenos días, profe Diana. Muchas gracias por la introducción. Compañeritos, me place saludarlos, este componente y los del ciclo como tal. Y a los profesores que están aquí también en presencia, Jorge, Yair, Mónica y demás, que de pronto se me escapen. En nombre. Un gusto saludarlos. Como decía la profe Diana, hace un buen tiempo que no tenemos un contacto directo. Quisimos a partir de esta semana ir implementando unas nuevas estrategias de acercarnos a ustedes y a sus familias dentro de esta situación que se está viviendo en todo Colombia a nivel pues colegio. Y es la importancia de que podamos establecer este contacto, saber que estamos aquí para apoyarnos, para acompañarnos, para quizás atender ciertas situaciones que se nos puedan presentar en cualquiera de nuestras dimensiones de la vida, especialmente en lo emocional, lo psicológico, lo afectivo, y en esas dinámicas que estamos viviendo hoy en día en la interacción en nuestra casa, con las responsabilidades desde el colegio y todo lo que se está presentando obviamente y que de una u otra manera estamos enterados a través de los medios de comunicación. Eso es importante que nos podamos como conectar desde esta parte, agradecer a los profes que nos están abriendo el espacio. La idea de hoy es unos 5 minuticos de que empecemos como a tomar la dinámica de esta nueva forma de acercarnos a la orientación educativa, más allá del componente de psicología y demás, es un apoyo que podamos tener todos, ustedes como estudiantes, los compañeros como profes y sus acudientes, sus familias como tal, porque sabemos que es una situación compleja para todos. No crean que solo lo que ustedes sienten y viven, solo están ustedes, no. Sus padres, sus profesores, yo el psicólogo y muchas otras personas también la sentimos. Quizás no tan fuerte o quizás más fuerte que ustedes, pero en eso sí tenemos ese sentir común. La idea es que entre todos nos apoyemos, nos podamos ayudar para que adelante tengamos un mejor resultado y un mejor proceso dentro de este desempeño, no solo en lo académico, porque ese es el objetivo que todos tenemos de poder salir adelante en este año 2020 en lo académico de la mejor manera posible, pero que también podamos organizar y salir adelante en los otros aspectos de nuestra vida, especialmente en esa parte personal, teniendo en cuenta la etapa del desarrollo y de crecimiento en el que ustedes están. Es una edad compleja por donde la podamos mirar y que necesitamos de apoyo y acompañamiento. Y por eso sus profes y mi persona estamos dispuestos pues como a acompañarles en este proceso. Me place ver gran cantidad de compañeros, muy rostros conocidos, otros de pronto no tan conocidos por el área de psicología, pero que sabemos que de una u otra manera quiénes somos y dónde estamos. Darle la bienvenida a que podamos conectarnos bien durante estos procesos. Vamos a tener otros encuentros con la venia de los profesores. La idea no es que sea siempre en este espacio, como sino en los otros componentes, por decirlo de alguna manera, que podamos también aprovechar de esta interacción, despejando inquietudes, alimentando saberes, también atendiendo necesidades que desde lo psicológico y lo emocional podamos tener. No nos dé temor, no nos dé pena, no tengamos falsas ideas frente a lo que podemos hacer desde este espacio. Es muy importante que lo podamos verdaderamente aprovechar. No solo ustedes hijos, sino también sus familias, ¿sí?
y todo lo que podamos hacer va a ser en beneficio del proceso mismo que tenemos que adelantar. La idea de todo esto es que reafirmemos muchas cosas de las que ya nos han dicho durante mucho tiempo, ¿cierto? Llevamos 2 meses prácticamente o algo más de estar en esta dinámica. Para algunos ha sido muy difícil, ¿cierto? Y por eso queremos pues como motivar e incentivar a que nos fortalezcamos desde este aspecto. No tengo que decirles algo que ya todos sabemos, ¿cierto? Que hemos escuchado, que nuestras familias, nuestros padres nos lo están diciendo, los medios de comunicación, que esta condición de estar en casa, de estar confinados, de estar aislados del sector social, continúa y que al parecer para nosotros desde el ámbito escolar, tanto colegio como universidad, va a durar un poco más. Obviamente porque tenemos que protegernos y somos una población de mayor riesgo por estar en mayor convivencia. Ese tiempo va a estar, no sabemos hasta cuándo, nos dicen fechas, pero no sabemos cómo se esté poniendo la situación de aquí a allá. La idea es que sepamos que quizás de esas reactivaciones de sectores, como dice el gobierno, el sector educativo quizás sea el último que se active, ¿cierto? Que tenga la autorización de volver a los espacios escolares y universitarios. Pero frente a eso y mientras llega esa decisión, es poder reconocer que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Así sea difícil, así sea una situación compleja que estemos viviendo, de una u otra manera, ustedes chicos lo están viviendo de la mejor manera, lo están asumiendo de la mejor manera. Esto es complejo para todos, como les decía ahora, no que porque soy el profe, no que porque soy el rector, no porque soy el adulto, entonces la estoy viviendo bien, no. Todos estamos pasando por situaciones complejas. Quizás ustedes, por su edad, por sus aspiraciones, por sus actividades, por todo lo que ustedes quieren, lo estén viviendo de una manera diferente, pero eso nos está afectando a todos. El estar en la casa no es fácil, ¿sí? Para muchos ha sido un castigo, o muchas veces nuestros padres de familia nos castigaron o nos castigan encerrándonos en la casa. Hoy no sale, hoy se queda, este fin de semana tal cosa, y nos encierran en la casa. Llevamos más de 2 meses en esa condición, pero no es un castigo, es algo que se está haciendo por el bien propio, por nuestra vida, por nuestra salud y por el bien de toda una sociedad, y especialmente de estos que somos cercanos al colegio y a sus familias. Es quizás entender que en un principio esa frasecita que nos decían, no estamos en vacaciones, esto no son vacaciones, el hecho de estar en la casa no es que no tengamos responsabilidades que cumplir con el colegio, y eso lo fuimos entendiendo muy bien. De una u otra manera estamos en una normalidad académica, diferente modalidad, pero dentro de una normalidad. Hay que cumplir, hay que asistir, hay que decir presente, hay que entregar el trabajo, hay que estar en la clase. O sea, eso es una normalidad en todo caso, pero de una manera diferente, que en este caso es la virtualidad. ¿Qué se les reconoce, chicos? Y sé que sus profes se lo han dicho y lo reitero yo y lo reiterarán sus padres. Ustedes lo están haciendo muy bien. Realmente lo hacen muy bien. El hecho de cumplir, de ver aquí casi 100 estudiantes conectados, eso da buen indicio, eso da buena imagen de lo que queremos hacer y que lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien. Y obviamente los profes también que hacen su gran esfuerzo por estar allá al frente y sobre todo estar motivando. Esto es muy importante, compañeros, que lo tengamos en claro porque a pesar de las situaciones adversas que podamos estar viviendo a nivel familia, desde todas las dimensiones, cada familia tiene su necesidad en particular, pero de una u otra manera, desde el componente colegio, desde el componente estudio, desde el componente académico, hemos adquirido aprendizajes, hemos descubierto cosas que quizás no sabíamos que teníamos, que podíamos, ¿cierto? Y que podemos fortalecer. Y eso es lo que nos va a permitir. La idea es que a pesar de toda esta situación, saquemos el mejor aprendizaje que nos pueden dar. Es muy curioso, y lo decía en otro grupo, que no es desde la ciencia ni el conocimiento el que estamos atendiendo y entendiendo la importancia de la vida, sino de un virus, de una enfermedad.
el valor de la vida, el valor del otro, el valor de valorar lo que tenemos, ¿cierto? De por qué nos tenemos que cuidar entre todos. No nos lo está diciendo, disculpen lo diga, un psicólogo, un profesional, un profesor, no. Nos lo está diciendo algo eventual que pasa a nivel mundial y que nos está haciendo reflexionar. Saquemos la mejor reflexión de esto, el mejor aprendizaje, porque de una u otra manera esto nos lleva a que seamos mejores y que en un futuro podamos estar contando esta historia. Es una historia no tan personal, sino muy de la humanidad. O sea, es un hecho histórico que va a estar ahí por mucho, mucho tiempo. Entonces es importante que hagamos parte de esa historia y que nosotros mismos la podamos contar. Por eso es importante que nos comprometamos con el estudio, que sigamos siendo responsables, que lo hagamos de una manera motivada, comprometida, no como que me tocó, no como que estoy obligado. Y en ese sentido, estudiar y quedándome en casa va a ser una gran posibilidad de vernos muy pronto en el colegio. Ese espacio que queremos, que extrañamos, no solo por el espacio físico, sino por la posibilidad de encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros profes como tal. Entonces, amiguitos, la invitación es a que podamos aprovechar, abramos el espacio a estos encuentros. Vamos a tener en el futuro otras posibilidades con temas más pertinentes, con inquietudes que ustedes tengan, con cosas que podamos trabajar de su interés. Y también para con sus familias. También vamos a organizar de esta misma manera las escuelas de padres, para que les vayan comentando a sus acudientes y padres esta posibilidad. Ya después, obviamente, desde las directivas del colegio, estaremos dando pues la información pertinente. La invitación es a que abramos el espacio, que nos construyamos entre todos, que nos sigamos cuidando entre todos y que logremos nuestros objetivos, nuestras metas que teníamos para este año o que tenemos para este año, que por allá al principio, en enero, en febrero, nos estamos colocando, que sigamos con ella. De otra manera, pero que sigamos con ella, que no las perdamos y que a pesar de estas adversidades podamos seguir adelante. Es hacer esa invitación. Agradezco esta atención a los profes que me ceden el espacio, a la profe Diana, Jorge especialmente, y a todos ustedes por estar aquí escuchando. Quisiera, si de pronto hay algún comentario, algún aporte, alguna inquietud de alguno de ustedes, ahí la profe Diana o Jorge nos puede ayudar. Quien tiene y pueda escucharnos y le escuchamos, pues bienvenido. Chicos, recuerden que si desean hablar, levantan la mano y les activamos los micrófonos. Alexis, te escuchamos. Yo tengo una pregunta sobre la parte de la actividad en el punto, en la actividad 5. Bueno, Alexis, en un momentico, cuando el profe Jorge empiece, vamos a hablar de eso. Ahorita estamos viendo a ver si tienen alguna duda con respecto a la información que Wilson les acaba de dar. Gracias, Diana, sí. Ok. Hijos, sé que de pronto es complejo que nos podamos hablar acá, pero sé que podemos tener inquietudes también. La idea es que las tengamos allí y que en otro espacio que ya sea más propio de nosotros podamos compartir frente a eso. Obviamente, con la ayuda de sus profes vamos a llevar temas que realmente sean de nuestra incumbencia y que nos sirvan como conocimiento, ¿sí? No es una intervención psicológica, no es que porque estoy, como decimos en el colegio. Por ejemplo, en otros casos que les mandemos un correo nos va a llegar todo que les llegó, eso que lo deja uno ahí haciendo basura o lo elimina o lo archiva o que... Diana, te escuchamos. Así como que... ¡Qué pena! Listo. Entonces estamos mirando eso, que no miremos como que de este espacio es porque, como decimos en el colegio, les decía, estamos locos, tengo problemas. No, este es un espacio para todos y que podamos fortalecernos. Entonces, para que con los profes también filtremos, recojamos lluvia de ideas en cuanto a qué podemos hablar y decir. Con los padres de familia también.
Listo. Entonces vamos a estar en franca comunicación, vamos a estar allí en contacto. Algunos de ustedes creo que se les publicó mi contacto, el correo, el WhatsApp. Si queremos hacerlo un poco más personal, en compañía de sus padres, bien, o si hay privacidad, pues también no hay problema. Entonces que podamos trabajar en eso. Hijos, muchas gracias, me place verlos, saber que están aquí comprometidos, les veo bien en medio de todo, sigan adelante y estamos para ayudarnos. A los profes también muchas gracias por este espacio y también esperamos vernos prontamente. Un abrazo grande, les recuerdo y se les extraña. Cuídense mucho, muchas gracias por la atención. Wilson, muchas gracias por el ratico. Mil Diana, gracias. y los profes, estaremos allí en contacto. Un abrazo, cuídense Listo, mucho. listo, Chao. Wilson. Chao, Muchas Jorge, gracias. muy amable. Listo, pues, Con estén mucho bien. gusto. Chao, chao. Chao. Bueno, buenos Jorge, días. ¿Qué hay? entonces ya Mónica, Yair y tú están con privilegios de coanfitrión, entonces yo voy Perfecto. a silenciar esto y los dejo solitos. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Diana. Bueno, chao. Chao. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Jair. Buenos días, Mónica. Bienvenidos pues a la clase que tenemos el día de hoy. Lo que nos decía con anterioridad de Wilson, el psicólogo, es muy importante. Estamos viviendo una situación que después nos va a traer anécdotas, recuerdos de todo esto que estamos viviendo, pero que realmente nos va a fortalecer un poquito más. Cada una de las generaciones ha tenido situaciones. Nosotros también tuvimos diferentes situaciones cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes. Ahora a ustedes les tocó una muy compleja. Igual a nosotros también no se nos va a olvidar una situación como esta. Entonces, de verdad, aprovechar el tiempo, distribuir los espacios, sacar ventaja de todo lo que en este momento podamos tener, no solamente ver lo malo que nos está sucediendo, sino que realmente esta situación también tiene mucho de ventaja, sobre todo para fortalecer de manera personal muchas de las habilidades que nosotros podamos tener. Entonces, bienvenidos muchachos. Voy a partir la clase en dos espaciecitos. Ojalá pues el tiempo nos rinda, yo creo que sí. Vamos a mirar la clase de hoy. En primera instancia voy a dar un repasito de lo que vimos la clase anterior. Vamos a luego mirar la temática que nos compete el día de hoy, que es la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y finalmente les voy a leer una parte de cómo la matemática ha sido utilizada en diferentes espacios de tiempo. Vamos a mirar sobre todo en la civilización egipcia, cómo la usaban también, incluso miles de años atrás de lo que nosotros estamos viendo ahora. Sin embargo, ellos también lo usaban de manera similar. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para empezar. Pero antes también quisiera recordarles algo muy particular sobre la guía que nos están enviando ustedes ya, los que las han resuelto, y los que no las han enviado, pues les voy a comentar algo que tiene la guía. Entonces les voy a dar ya a compartir pantalla. Vamos a mirar entonces que en esta guía, aquí la tenemos. Disculpen. Bueno, en esta parte de la guía, muy particularmente, y a algunos jóvenes yo les he tenido que reenviar el correo después de que me llega. Primero, porque no me ha llegado con el nombre. Me llega simplemente con una dirección de correo y uno asume que ese nombre de la dirección de correo es de la persona que lo está enviando, pero no siempre es así, porque puede ser su papá, su mamá, su tío, su hermano, un vecino. Entonces, realmente eso a mí no me dice nada y no le diría tampoco a ninguno de los otros docentes que les está llegando esa información. Entonces, por favor, ese es el llamado el día de hoy. Dice, asunto. El asunto es el título, por decirlo de alguna manera, que usted le da a su mensaje cuando lo va a enviar. O sea, usted lo primero que escribe es una dirección electrónica. Luego escribe en la palabra asunto
algo muy específico. Y ya luego carga los documentos y en la parte del desarrollo de la escritura ya usted comenta lo que va dentro de ese paquete si tiene algo por decir. Entonces, donde dice asunto, dice muy claramente Juan Pérez. Ese Juan Pérez realmente es como si fuera el nombre suyo, entonces podría ser Isabela Corrales. Luego usted le coloca una coma. Después de la coma, usted escribe componente numérico, porque es el componente al que usted va a enviar. Ya si es otro componente que nosotros tengamos ahí, puede ser el componente social, comunicacional, componente medioambiental. Cualquiera de ellos ya usted escribe después de su nombre y después de la coma el nombre del componente cualquiera de ellos. En nuestro caso, el componente numérico. Y luego, muy importante, es el grado, porque tampoco me están escribiendo el grado. A los chicos de séptimo, disculpen, yo con ellos sí tenía una guía, unas planillas, pero con el grado sexto yo no tengo planillas porque yo con ellos no tenía clase. Entonces, desde Secretaría no me habían compartido las planillas, puesto que ese no era un grupo que yo tenía cuando empezamos al comienzo del año. Entonces, si usted solamente me escribe su nombre, yo no sé quién es. Entonces, por favor, en el asunto, el nombre, coma, el componente numérico, coma, y luego el grado, 601, 602 o 603 o 604 en este caso. Bueno. Tengo unos compañeritos que me están levantando la mano. Enseguida les doy la palabra, por favor. Entonces, esto era muy importante que yo les tenía que decir, porque realmente ya he recibido como 3 o 4 correos y solamente uno ha escrito bien el asunto y sé dónde ubicarlo. Los otros no. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Voy. Voy, un momentico. Ve que también me está... A ver, el joven Sergio Andrés Roldán tiene una pregunta, ¿cierto? Active, Sí. por favor, el micrófono. Listo, muy bien. Pregunta. Ya. Profe, una pregunta. En la actividad 5 dices que clasificar unos elementos. ¿Cómo puedo hacer eso? Mire, vea, realmente la actividad 5 no compete a matemáticas en sí. Si ustedes saben, el componente numérico se compone también de informática y de la clase se me fue, emprendimiento. Gracias, Mónica. Se me había ido. Entonces, los profesores que están a cargo de estas asignaturas son los que le pueden dar respuesta. Si usted quiere, Mónica, usted la de emprendimiento, ¿cierto? Mónica, usted la de emprendimiento. Sí, yo soy la de emprendimiento. Si quiere, le da respuesta a la pregunta ya o la semana entrante que ustedes van a tener todo el espacio de la clase. Lo habíamos organizado para la próxima semana. Bueno, perfecto. Sí. Listo. Entonces, muchachos, ya saben, la próxima clase, que es la próxima semana, el miércoles a las 11, los profesores Mónica y el profesor Jair se van a encargar de solucionarle todas las dudas que tengan sobre la actividad 5 y la actividad 6 del taller. ¿Listo? ¿Queda claro? Bueno, Sergio Andrés Roldán, ¿tiene otra pregunta o bajo la mano? Bueno, le bajo la mano. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a cerrar esta pantallita. Vamos a mirar la preparación de la clase de hoy. ¿Hubo dos participantes? Sí, dale. Hay 2 personas también con la mano levantada. Sí, eso estoy viendo. Les voy a dar la posibilidad de que me pregunten.
Angie Martobar. Activa activa por favor el micrófono. Yo ya se lo tengo activado. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Me Pregúntame. alegro. Profe, yo tengo una duda con la actividad número 3, que Sí, dice determinar fracciones equivalentes por medio de la amplificación y de la simplificación. sí. Sí, mire, vea, en En esa realidad, actividad, dale. en realidad no entiendo muy bien qué hacer, porque dice determinar 3 fracciones equivalentes a las fracciones dadas por amplificación. Y Sí. la otra dice determinadas fracciones equivalentes por las fracciones dadas de simplificación. Y no entiendo cómo hacerlo. Bueno, Les sabría perfecto, decir ya te voy a que explicar. Usted estuvo la clase anterior también participando con nosotros. no, profe, porque es que yo tengo un problema con el internet y no me da muy seguido. Listo, listo, perfecto. Te voy a volver a explicar. Yo ya lo había explicado la clase anterior, pero vuelvo y te lo explico. Hay 4 fracciones. Realmente cuando se desarrolló la guía, se tenía separada 2 fracciones para trabajar con ellas como amplificación. Que venga yo ahora aquí un momentico Ajá. el archivo, yo cancelo esta. Profe, porque yo Un tengo es la segundo. guía física, yo no la tengo. Sí, por eso, ya te voy a explicar, te la voy a colocar aquí también en esta guía, amor. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir hasta Okay. la guía, hasta el pedacito ese que tú dices de la actividad 3, me dijiste. La actividad número 3. Sí, listo, mira, dice Sí. determinar 3 fracciones equivalentes a las fracciones dadas por amplificación, ¿cierto? Realmente, estas fracciones que se tenían que transformar por amplificación es 3/4 y 2/5. Son solo esas dos. Y luego las que se tenían que encontrar como fracciones equivalentes por simplificación era 12/18 y 36/30. Que realmente en la guía, pues cuando se entregó como tal, de pronto fue en el diseño, cuando ya las personas que diseñaron la guía ya para entregárselas a ustedes, separaron estas dos cositas. Entonces, realmente el primer punto es sobre las 2 primeras fracciones y el segundo punto es sobre la 12/18 y 36/30. En las 2 primeras, que es por amplificación, son por amplificación por el número que usted quiera. Mire que tampoco se le puso por qué número se amplificara, es solamente que encuentre 3. Solamente encuentre 3 fracciones, listo. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Bueno, listo. Entonces ya voy a bajar tu mano. Angie, Okay. Gracias, profe. con mucho gusto. Miguel Ángel Carvajal tiene una pregunta. Activa el audio. Es sobre la actividad 3. Sí, esa misma. A ver, eso es sobre las fracciones, porque no entendí muy bien. A ver, ¿cuáles se amplifican y cuáles se simplifican? Porque es que en una Compañerito, dice simplificar 3 y en otra dice simplificar 2 y solo hay 4. compañerito, es encontrar 3 fracciones de 3/4 y 3 fracciones de 2/5. Y de la otra, de 12/18, es encontrar 2 fracciones simplificando y de 36/30, 2 fracciones también simplificando. ¿Listo? Ah, ok. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Emily, ¿tienes una pregunta? No. Bueno. Entonces los voy a silenciar ya para poder empezar entonces con la actividad. Como les digo, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior.
La clase anterior entonces nos habíamos enfocado en las fracciones. Entonces decíamos que definimos fracción como una parte o una porción de un todo y hablábamos de la palabra unidad. Cuando hablamos de la palabra unidad, en matemáticas unidad significa 1. Entonces por eso vemos acá que hay un solo elemento y está fraccionado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Y está coloreado 5 pedazos en azul y un pedazo en rojo. Esto del pedazo en rojo se llamaría un sexto y 5 sextos sería el resto. Venga, me están levantando la mano otra vez Alexis. Es Alexis Tamayo. Alexis, ¿tiene alguna pregunta sobre lo que estamos repasando? ¿O es sobre otro tipo de tema? Profe, mi pregunta es sobre el punto 4. En No, la última fracción. en un momentico, vea, todavía no hemos llegado al punto 4. Espere que lleguemos al punto 4 y yo ya le acepto la explicación porque primero voy a explicar, amor, ¿listo? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces habíamos dicho que las fracciones se denominan con un número en la parte de arriba que se llama numerador y otro en la parte de abajo que se llama denominador y que se unen con un vínculo que es una rayita que indica división también. A eso es lo que nosotros llamamos fracción. Vimos las fracciones propias. Las fracciones propias nos indicaba que el numerador, o sea, el número de arriba, es más pequeño que el denominador y por ende son fracciones menores que la unidad. Ese tipo de fracciones se llaman fracciones propias y por eso cuando nosotros tenemos un elemento dividido en 5 pedazos y tomamos solo 3, lo llamamos 3/5 y ese 3/5 es menor que 1 porque si pueden ver lo que está pintadito es menor que la unidad. Lo mismo la fracción que tenemos acá. Tenemos un tercio y ese un tercio también es menor que la unidad porque no alcanza a ser 3 sino que solamente es 1. Entonces sería una sola parte de la unidad. Pero cuando ya hablamos de fracciones impropias, que acá no lo dicen, el numerador es más grande que el denominador. Entonces, en este caso, se llaman fracciones impropias y la fracción siempre es mayor que la unidad. Entonces, aquí podemos ver que hay una unidad dividida en 3 pedacitos y aquí hay otra unidad dividida también en 3 pedacitos. Tienen que ser los mismos pedacitos en los que se levante, en los que se fraccione la unidad. Pero entonces nosotros iríamos a tomar solo ciertas partes de esas fracciones. Porque hay alguien que está entrando apenas. Bueno, le voy a dar ingreso. María José. Estar levantando la mano para preguntar algo sobre lo que estamos explicando o sobre también de la temática del punto 4. María José Rojas, usted te activa el audio. ¿Qué hay? Está explicando ahí. ¿Cómo? Yo no entiendo eso lo que usted está explicando ahí. Bueno, te voy a volver a explicar, ¿listo? Bueno. Bueno, entonces, imagínese que usted tiene una torta. A usted le invitaron a una fiesta. Esa torta que usted tiene, tiene esta figura rectangular. Mire que es una figura rectangular. Hay tortas redondas, hay tortas cuadradas, pero imagínese que esta es una figura, una torta rectangular. Invitaron a 5 personas, pero solamente han llegado solo 3 personas. A esas 3 personas le dieron cada uno de esos pedacitos. ¿Ya se comieron la torta completa? No, no se han comido la torta completa. Como no se han comido la torta completa, todavía es menor que la torta, o sea, menor que la unidad. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando nosotros tenemos números que son menores en el numerador que en el denominador, siempre va a haber una fracción menor que la unidad. Mira que si llega la cuarta persona, se comería este pedacito que hay acá y lo tendríamos que pintar también como de verde amarillento. Lo tendríamos que pintar también. Sin embargo, todavía no nos hemos comido la torta completa.
entonces todavía somos menor que 1, o sea, menor que la unidad. Entonces, en este caso, se llaman fracciones propias todas aquellas que son menores que la unidad. Si nosotros a la fiesta llegara la quinta persona, entonces ya se comerían la torta completa. Ya no diríamos que es menor que la unidad, ya es la unidad y se la comieron toda. Siempre tiene que ser un número menor que nos indique las cantidades de torta que nos podemos comer. En cambio, si nosotros vamos a ver el otro tipo de fracciones, miremos estas azules. Miremos las que tenemos aquí azules. ¿Sí me estás viendo, María José? Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos ya 2 tortas. Y mire que cada una de las tortas las partimos en 4 pedacitos. Realmente, si nosotros invitamos a 5 personas, esta vez se van a comer una torta completa y se van a comer un pedacito de la otra. Entonces, como se comen un pedacito más de la torta completa que teníamos al comienzo, entonces ya son fracciones impropias porque nos indica que se comieron una torta completa y un pedacito más. A eso es lo que nosotros llamamos fracciones impropias. Y mire que aunque la torta la partimos en 4 pedazos, nos comimos 5. Entonces, por eso el número de arriba es mayor que el número de abajo. Cuando el número de arriba es mayor que el número de abajo, entonces nosotros la llamamos fracciones impropias. ¿Listo, María José? Bueno, muy bien. Continuemos. A partir de los números de las fracciones impropias, nosotros también encontramos los números mixtos. Los números mixtos nos dice, son aquellos que se forman de las fracciones impropias y se forma de un número natural más una fracción. Vamos a ver más o menos entonces qué sería. Esto es una fracción impropia. Esta es una fracción impropia debido a que el numerador, que es 6, es mayor que el denominador, que es 4. O sea, que si tenemos una torta partida en 4 pedazos, nos comimos más de la torta. Nos comimos 4 pedazos y 2 pedazos más. Entonces, por eso es que es una fracción impropia. Entonces, cuando nosotros partimos de una fracción impropia, aquí tenemos la torta completa partida en 4 pedazos y otra torta también partida en 4 pedazos, pero ya no se la comieron completa. Solamente se comieron 2 pedacitos. Estos 2 pedacitos partidos en 4 pedazos, pues tomado de lo que se partió en 4, las llamamos 2 cuartos. ¿Y cómo llamamos la torta completa? Una. Porque ¿cuántas tortas completas se comieron? Una. Entonces, en este caso, esta torta completa se llama una. Y el pedacito de la torta que tenemos abajo se llama 2 cuartos. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar matemáticamente esta situación, ya no de manera gráfica, porque aquí sería de manera gráfica y la ventaja de hacerlo aquí en este caso de manera gráfica es que los números son muy pequeños. Pero cuando los números son grandes, nosotros tenemos que realizar este procedimiento. Entonces, nosotros tomamos que esta rayita que habíamos dicho ahorita indica división. Es la relación entre estos dos números. Entonces, yo cojo el 6 y lo divido entre 4. El 4 en el 6 está una vez, 1 por 4, 4, a 6, 2. Entonces, mire que este 1, que es el cociente, en este caso, de la división, es el número entero. Sería 1. Palo acá. El 2 sería el residuo de la división se convierte en el numerador de la fracción. Y el denominador sigue siendo el mismo 4, ¿verdad? Que el 4 que tenemos acá sigue siendo este mismo 4. Bueno, así es como nosotros convertimos las fracciones impropias en números mixtos y es una forma de representar también las fracciones impropias. Vimos también las fracciones equivalentes y ahí la pregunta que tenían en el ejercicio 4. Bueno, me levantó la mano Juan Sebastián. Pregunta Juan Sebastián. Listo, ahí tienes el audio. Un segundito. Listo, ya. Dale.
Ahí tienes el audio. Ahí yo vuelvo y te lo activo. Listo. Pero si no No, lo es que está todo. Espera un segundito yo. Pero este está. Yo me lo quedo el mío. Compañerito, dale que te escucho. Juan Sebastián. Bueno, entonces continuemos. Entonces teníamos las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes decíamos que representan la misma porción de la unidad, o sea, del todo, lo que habíamos visto ahorita. Imagínense otra vez la torta. Entonces, imagínense una torta que usted la parte en 2 pedazos, pero toma 1. La misma torta partida en 4 pedazos, pero toma 2. Y la misma torta partida en 6 pedazos, pero toma 3. Además, usted puede tomar una torta partida en 10 pedazos y tomar 5. Mire que cada uno de los numeradores es la mitad del denominador. Entonces, en este caso, siempre, si usted se come esta torta, o se come esta, o la de 5 décimos, siempre se está comiendo la misma porción de la torta. Entonces, por eso, estas fracciones se llaman fracciones equivalentes, porque tienen el mismo valor. Tomás, ¿tienes una pregunta? No, profe, era ahora, ya no. Ah, bueno. Ok, gracias. Bueno, entonces, hablamos de que representan la misma unidad. En este caso, podemos decir entonces que 1/2, 2/4, 3/6 y 5 décimos son iguales. ¿Listo? Bueno, continúo. Para nosotros encontrar fracciones equivalentes, y ahí el punto 3, que me habían preguntado, lo podemos hacer de 2 formas. La primera es amplificando. Y la segunda es simplificando fracciones. Entonces miremos la primera. La primera, que es simplificar fracciones, nos dice que se multiplica el numerador y el denominador por un mismo número. En ese punto 3, usted puede escoger el número que quiera. Usted coge el 3, el 4, el 5, el 12, pero escoge 3 números para encontrar 3 fracciones. Y lo va a realizar simplemente multiplicando el numerador y el denominador por un mismo número. Aquí en este caso tenemos 1/2 multiplicado por 2 nos da 2, aquí el 1, y 2 por 2 nos da 4. Entonces tendríamos que 1/2 es equivalente a 2/4, o sea que son fracciones iguales. Y cuando lo hacemos simplificando, que también va en ese punto, se divide el numerador y el denominador por un mismo número. Mire que cuando hablamos de amplificación hablamos de multiplicación, pero cuando hablamos de simplificación hablamos de división. Entonces ahí dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Tiene que ser por el mismo número. Entonces, en este caso, 4 dividido 2 da 2 y 6 dividido 2 da 3. Entonces, 6/4 es equivalente a 2/3. O sea, son fracciones iguales que nos indican la misma porción o la misma cantidad. Bueno, entonces ya sí vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy. Para mí era muy importante que ustedes tuvieran muy claro el concepto de amplificación y de simplificación de fracciones. O sea, esto que acabamos de ver en este punto. Es tan importante porque de la simplificación y la amplificación depende las sumas y las restas. Realmente, sobre todo de la amplificación. Entonces vamos a mirar cómo podemos tomar sumas y restas. Entonces, suma y resta con igual denominador y vamos a ver sumas y restas con diferente denominador. Realmente las primeras, las que tienen igual denominador, son las más fáciles de resolver. Entonces vamos a mirar esas primero. Entonces vamos a mirar primero la suma con igual denominador. Entonces nos dice, cuando sumamos fracciones que tienen igual denominador, basta sumar los numeradores y al resultado se le escribe el denominador común. Vamos a mirar eso con un ejemplo, porque a veces cuando se lo dice a uno alguien así, simplemente con esta descripción, se pierden un poquito.
Entonces vamos a mirar aquí que tenemos 8 quintos y vamos a sumar 2 quintos. Lo que tenemos que identificar es que el denominador es el mismo. Aquí tenemos 5 y aquí también tenemos 5. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente escribir el denominador común. Ojo, no es sumar los denominadores. No es colocar 5 más 5 igual 10. No, mire que aquí no aparece 10. Aquí aparece solo el denominador común, o sea 5. Y ya tomamos los numeradores y los sumamos. Simplemente sería 8 más 2 y como resultado tendríamos 10 quintos. Si fuéramos a realizar la operación de división, eso nos daría 2, porque 10 dividido 5 sería igual a 2. Pero dejémoslo así como fracción. Aquí podemos tener otro ejemplo. El denominador también es el mismo denominador 13. 9 treceavos más 7 treceavos más 4 treceavos. Entonces mire que de igual forma yo escribo el denominador común. Y voy a tomar los numeradores y como están ahí en orden. 9 más 7 más 4. Si yo realizo esa suma me daría 20. Entonces tendría yo que los numeradores cuando se suman me da 20 y el denominador común sería el número 13. Sería 20 treceavos. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a mirar la resta con el igual denominador. Realmente es el mismo procedimiento. Alexis, ¿tienes alguna pregunta? Alexis Tamayo. Activa el micrófono que yo ya te lo activé. Listo. Profe, puedo preguntar pues el ciclo numérico normal de la actividad 4. Por eso es que estamos desarrollando la actividad 4. Pero espera, yo explico la actividad 4 y enseguida vamos a las preguntas. ¿Listo? Téngalo por ahí presente, ¿ok? Bueno, entonces continúo. Si nosotros tenemos una operación de resta, en este caso sería 12 séptimos y aquí tendríamos 4 séptimos, el denominador también es el mismo. Entonces, el denominador otra vez se escribe exactamente igual. No resto los denominadores porque me daría 0. 7 menos 7 nos daría 0 y no se puede. En matemáticas no existe el número dividido entre 0. Lo que sí tendríamos que hacer es entonces tomar los numeradores y restarlos como están, en el mismo orden en que se encuentran. Entonces tendríamos 12 menos 4 y nos da como resultado 8 séptimos. Luego, miramos otro ejemplo donde ya tenemos 3 números, se están restando. De igual manera, volvemos a escribir el mismo denominador y los numeradores los escribimos en el mismo orden. 18 menos 12 menos 5. Mire que el menos permanece igualito entre el 18 y el 12, entre el 12 y el 5. No cambia. ¿Sí ven? Y ya hacemos esa operación de resta y nos da 1 sobre 6. El 6, mire que permanece durante toda la operación porque estamos operando fracciones con igual denominador. Si nosotros fuéramos a combinar las sumas y las restas también con igual denominador, haríamos exactamente lo mismo. Mire que nos dicen, cuando combinamos sumas y restas en fracciones que tienen igual denominador, basta realizar las sumas y las restas de los numeradores y al resultado se le escribe el denominador común, o sea, el mismo. Entonces vamos a mirar. Nosotros tenemos 25 onceavos más 14 onceavos menos 16 onceavos. De igual forma, escribimos el mismo denominador. Y en el orden en el que están las operaciones, escribimos 25 más 14, 14 menos 16. Mira que entre el 14 y el 16 estaba el menos. Ahí aparece el menos. Y entre el 25 y el 14 está el más. Ahí aparece el más. Entonces, en este sentido, se escriben los numeradores con las mismas operaciones que están separadas las fracciones. Entonces, hacemos esa operación de suma y resta, 25 más 14 menos 16 me da 23. Y el denominador es el mismo. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí hemos visto operaciones de suma, resta y
también de combinación de estas, pero con igual denominador. Ahora, cuando nosotros vamos a enfrentar la suma y resta, pero que tiene diferente denominador, tenemos que recordar algo. Entonces les voy a leer. Dice, cuando sumamos fracciones que tienen diferente denominador, debemos convertir el denominador diferente en uno común. Entonces mire que lo que estamos bregando a hacer es convertir esos denominadores que son todos diferentes abajo, lo vamos a convertir a denominadores que sean igualitos también abajo. ¿Por qué? Porque mire que en las operaciones que hicimos con anterioridad es la forma más fácil de resolver, cuando tienen el denominador igualito. Entonces, se convierte en un denominador común para todas las fracciones y poderlos sumarlos y restarlos como en la parte que vimos anteriormente. Se busca el mínimo común múltiplo, o sea, el MCM. El que vamos a encontrar como denominador común es el MCM. Entonces, para los denominadores, y luego se realizan operaciones de amplificación para encontrar fracciones equivalentes a las dadas en el ejercicio original. Entonces, mire que otra vez retomamos lo que es la amplificación y convirtiéndolas con el MCM. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a mirar cómo se hace. Miremos un ejemplo. El ejemplo que tiene la cartilla, la guía, es un ejemplo más bien un poquito simple. Yo voy a tratar de hacer un ejemplo un poquito más amplio. No me parece complejo, sino más amplio, un poquito más para que ustedes caigan en cuenta de cómo volver a retomar ese encuentro del MCM. Entonces, mire que aquí tenemos una fracción. 55 sobre 120 más 83 sobre 300 menos 29 sobre 126. Los tres denominadores son diferentes, 120, 300 y 126. Ninguno de ellos es igual. Lo que tenemos que tratar de hacer es que estos denominadores se conviertan en denominadores iguales para poderlos sumar o restar como lo hicimos en la parte anterior. Entonces, el primer paso, ¿qué es? Encontrar el mínimo común múltiplo. ¿El mínimo común múltiplo entre quiénes? Entre los denominadores. Por eso ahí yo le estoy escribiendo muy claramente que tiene que ser entre el 120, el 300 y el 126. Para encontrar este MCM, tenemos que descomponer el 120, el 300 y el 126 en factores primos. Esta descomposición factorial, que ustedes vieron también por allá, los que recuerdan de pronto en primaria, tenían que tener en cuenta que se descomponía en factores primos, o sea, números primos, empezando por el 2, luego el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así. Todos los números primos que usted pueda encontrar, pero básicamente a nosotros nos enseñaron con 3, que era el 2, el 3 y el 5. Un número se puede descomponer entre 2 o se puede dividir entre 2 cuando este número termina en 0 o en número par. Entonces empecemos con el 120 que de una vez ya termina en 0, perdón. Entonces ahí vamos a hacer la descomposición. Mira que el 120 termina en 0, entonces se puede descomponer entre 2. Entonces, la mitad de 120 es 6. Recuerden que esta descomposición factorial es una división. El 60 también termina en 0, entonces se descompone también con 2. La mitad de 60 es 30, también termina en 0, entonces también tiene mitad, como decíamos también. Entonces tiene mitad de 30, 15. Pero ya el 15 no tiene mitad porque no termina ni en 0 ni en número par. Termina en 5. Podríamos decir, ¿tiene quinta? Sí, pero primero miremos si tiene tercera. Cuando nosotros nos damos cuenta que un número tiene tercera, cuando el número, si usted coge las cifras, la suma, 1 más 5 me da 6. En la tabla del 3 nos indica que el 6 es múltiplo de 3. O sea que el 15 también es múltiplo de 3. O sea que lo puedes descomponer entre 3. Antes de continuar, le voy a dar la palabra a Alexis, que otra vez levantó la mano y me va a hacer una pregunta. También José Camargo, enseguida te doy la palabra. Ah, ya no. Bueno, entonces José, ¿tienes una pregunta?
Sí, señor. En la de suma de fracciones, si el denominador es diferente, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo? Si el que es diferente. El denominador es diferente. Se hace como lo estamos haciendo en este momento, como te estoy explicando. ¿Listo? Bueno. Jimena, ¿tienes alguna pregunta? Jimena, te estoy activando el audio. ¿Lo puede activar usted también? Ya, profe. Profe, Bueno. no entendí la del 15. La del 15, bueno, te la voy a volver a explicar. Gracias. Con gusto. Antes de explicar la del 15, quisiera escuchar la pregunta de Juan Esteban Dávila, antes de continuar. Juan Esteban, ¿tiene alguna pregunta? Tengo activado, activa el audio. Yo te permití ya activar el audio. Bueno, Ever Marín. Profe, yo tengo una pregunta. De los resultados que puede dar ahí, ¿puede uno de los resultados dar 0? No, en la división nunca usted se puede encontrar con un denominador igual a 0, porque ese número no existe. Ese número es indefinido. Cuando nosotros lo llamamos indefinido, es un número que tiende al infinito, y como el número infinito no lo conoce nadie, entonces por eso no puede haber ninguna fracción que sea dividida entre 0. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. Con gusto. Tomás Vergara, ¿tienes una pregunta? Dale. No, bueno, entonces continúo. Vamos a explicar entonces lo que la compañerita nos preguntaba sobre el 15. ¿Por qué el 15 es divisible entre 3? Si usted coge 1 más 5, o sea, coge solo las cifras, 1 más 5 le da 6. 6 es múltiplo de 3, porque mire que el 6 se encuentra como 2 por 3. Ahí está el 3. Entonces, por eso, si uno conoce las tablas, que esa es una de las reglas fundamentales que tienen que tener ustedes como estudiantes, es que el 15 es múltiplo de 3, porque 3 por 5 me da 15. ¿Listo? Bueno, entonces cuando yo ya encuentro el divisor de 15, que es 3, ese resultado me daría 5. Sara Monterrosa, ¿tienes una pregunta? Profe, bueno, Sí. Háblame más durito que no te escucho. ¿en el taller se debe realizar todo el procedimiento para resolver la operación o si Sí, solo... sí, hay que resolver, claro, hay que hacer las descomposiciones factoriales, hay que hacer esas cosas. Ah, ¿Listo? bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Mateo Vanegas, ¿tienes una pregunta? Activa el micrófono que Profe, ya... era para Sí. recordar que ya casi se nos va a acabar el tiempo. No, tranquilo, nosotros tenemos hasta las 12:30. Ah, listo. Bueno, muchas gracias, Mateo. Bueno, entonces el 5, el único divisor del 5 es el 5. Entonces 5 dividido 5 nos da 1. Entonces mire que ahí ya tenemos el 2, lo tenemos 3 veces, el 3 lo tenemos una vez y el 5 lo tenemos una sola vez. Entonces cuando lo escribimos como potencias, escribimos 2 a la 3 porque está 3 veces, por 3 a la 1, aquí aunque no se le ve el 1, está escrito una sola vez, por 5 a la 1. Entonces ya ahí hicimos la descomposición del 120. Vamos a hacer la descomposición entonces del 300. El 300 termina en 0, entonces también es divisible entre 2. La mitad de 300, 150. El 150 también termina en 0, entonces también es divisible entre 2. Entonces, mitad de 150, 75. Y luego, el 75 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque 7 más 5 es 12. Y el 12 es múltiplo de 3, porque 4 por 3, 12. Entonces, en ese caso, ya nosotros sabemos el por qué ese número 75 es múltiplo de 3, debido a que 7 más 5 es igual a 12. Y 12 es múltiplo de 3. María José Rojas otra vez me levantó la mano.
Profe, es cierto que cuando termina en 5 uno siempre le pone 3. No, no, compañerita, no es cuando termina en 5. Se le pone 3. Se le pone 3 es porque la suma de las cifras individualmente, usted coge el 7 y le suma 5 y da 12. El 2 es múltiplo de 3 porque sabemos que la tabla del 3, 4 por 3 es 12. Entonces 7 más 5, que es 12, nos dice que el 75 es un número que se puede dividir entre 3. Es por eso, no porque termine en 5 sea divisible entre 3. Porque seguramente te confundiste con este del 15 de acá que también terminaba en 5. No, aquí es porque 1 más 5 da 6. 2 por 3, 6. Y aquí 7 más 5, 12. 4 por 3, 12. Es por la tabla del 3. Entonces, el 75 dividido 3 veces me da 25. Ya aquí 2 más 5 da 7. El 7 ya no es múltiplo de 3, pero el número termina en 5. Entonces, mire, como el número termina en 5, es divisible entre 5. Y podemos decir que 25 dividido 5 nos da 5. Y aquí el 5 dividido entre 5 ya me da 1. Entonces podemos decir que el 2 está 2 veces, 2 a la 2. El 3 está una vez, entonces por 3. Y el 5 está 2 veces, entonces 5 a la 2. 2 a la 3, perdón, 2 a la 2 por 3 a la 1 por 5 a la 2. Ahí nos indican las veces que está repitiéndose el número cuando estamos haciendo la descomposición factorial. Y luego, por último, tomamos el 126. Entonces el 126, como es un número par, el 6 es número par, entonces lo podemos dividir entre 2. La mitad de 126 es 63. Ahora, este número ya no es divisible entre 2, porque no termina ni en 0 ni en par. Miramos si es divisible entre 3. Entonces sumamos. 6 más 3 me da 9. Como el 9 es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es 9, entonces podemos dividir el número entre 3. Y 63 dividido 3 me da 21. Muy bien, Sara. 21. Te leí los labios. Bueno, el 21, mire que 2 más 1 da 3. Entonces es divisible el 21 también entre 3. Y ahí tenemos que 21 también es divisible entre 3. Entonces 21 dividido 3 da 7. Ya tenemos entonces que 7 no es ni divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5, sino por sí mismo, muy bien, porque es un número primo. Entonces el número primo solamente se divide por sí mismo. Entonces tenemos 7 y dividido 1. Ahí nos da el resultado. 7 dividido 7 nos da 1. ¿Cuántas veces tenemos el 2? Lo tenemos una sola vez. El 3 lo tenemos 2 veces y el 7 lo tenemos 1. Entonces el 2 una vez, el 3 2 veces y el 7 una sola vez. Ahí estuvo el repasito de cómo hacer la descomposición factorial, porque recuerden que esto repaso, usted ya lo vio, ese MCM, pero bueno, ¿qué importa? Yo de todas maneras me tomé el tiempo de poder hacer este repasito porque hay algunos compañeritos que yo sé que siempre les ha tenido duda y siempre se les ha presentado dificultades en el momento de encontrar el MCM. Entonces, ahora vamos a encontrar el MCM. La clave para encontrar el MCM son esos números que nosotros encontramos en las descomposiciones factoriales. Lo que primero hay que mirar es que en las tres partes que tenemos como común el 2 y tenemos como común el 3 y tenemos como no común el 5 y como no común el 7. Mire que el 5 está aquí en la primera parte y en la segunda, en la tercera no. Y el 7 está en la tercera parte, pero ni en la segunda ni en la primera. Por eso los llamamos no comunes. Entonces, cuando vamos a buscar el MCM, es lo primero que tenemos que identificar cuáles son comunes y cuáles son no comunes. Entonces, el MCM entre 120, 300 y 126 empieza de la siguiente manera. Empieza de la siguiente manera. Escogemos primero los comunes. Entonces, busquemos primero el 2. Entonces, tenemos 2 a la 3, 2 a la 1, 2 a la 2, perdón, en esta segunda parte y 2 a la 1 en la tercera. Pero vamos a escoger el que tiene mayor exponente.
¿Cuál es el que es el mayor exponente? El 3. Entonces, en ese caso escribimos 2 a la 3. Ya escogimos uno común. Y mire que lo escogimos con el mayor exponente, 2 a la 3. No puede ser repetido otra vez que volver a escoger el 2 a la 2 o el 2 a la 1. No, solamente se escoge uno, pero se escoge uno con mayor exponente. Luego, el otro que es común. Entonces multiplicamos por el que sigue. El otro que es común es el 3. Aquí lo tenemos a la 1 en la primera parte de 120. En la segunda de 300 también lo tenemos a la 1. Pero en el de 126 lo tenemos a la 2. Ese es el que escogemos porque es el de mayor exponente. Entonces ya escogimos ya los comunes, que son el 2 y el 3 con sus mayores exponentes. Pero vamos a tener que mirar también los números que son no comunes. Entonces no común es el 5. Y mire que el 5 también lo escogemos con el mayor exponente. 5 a la 2. Aquí lo tenemos 5 a la 1, pero aquí lo tenemos 5 a la 2. Ese es el que se escoge por el último no común. ¿Cuál es el último no común? El 7. Como es el único exponente que hay, que está 7 a la 1, pues simplemente escogemos 7 a la 1 porque no hay más. Realmente estos números se tienen que multiplicar entre sí. 2 a la 3, ojo con el que pensó que era 6, es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8. El 3 a la 2 es 9 y 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Entonces cuando estamos multiplicando estos números, también multiplicamos por el 7, que está 7 a la 1, y nos da como resultado 12.600. Ese 12.600 es el MCM. Entonces, ese es el número clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, recordemos ese número, 12.600. Vamos a mirar entonces, después de encontrar ese denominador común, porque ese es el número que vamos a colocar abajo como denominador, 12.600. Entonces, nos dice, segundo paso, encontrar fracciones equivalentes con el MCM que ya encontramos, que es el común, amplificando. Entonces ahí vamos a hacer operaciones de amplificación. Por eso fue el repaso mío cuando nosotros comenzamos. El MCM entre 120, 300 y 126 es 12.600. Si de pronto voy muy rápido o en esta explicación, de todas maneras ya saben que este video es grabado y después lo van a montar a la plataforma para que ustedes lo vuelvan a mirar. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a tomar la primera fracción, 55 sobre 120. Lo que tenemos que hacer con esa fracción es una operación de amplificación entre el 55 y el 120 por un número que no sabemos todavía cuál es, pero que nos tiene que dar como denominador 2.600. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tomamos el 12.600 y lo dividimos entre el denominador que teníamos al comienzo. ¿Cuál? 120. Entonces, 12.600 dividido 120 me da 105. Antes de darte la mano, Tomás, voy a terminar aquí este pedacito. Entonces, este 105 es el número que vamos a colocar para amplificar la fracción. En este caso, 55 por 105 nos da 5.775 y 120 por 105 nos da 12.600. Ya ahí nosotros tenemos que 55 sobre 120 es una fracción equivalente a 5.775 sobre 12.600. Entonces miren que encontramos una fracción equivalente haciendo una operación de amplificación. Ya no por cualquier número, como yo les pedía en el ejercicio, sino por un número que tenga que ver con el denominador inicial y con el MCM que estamos buscando. Bueno, el compañerito que me ha levantado la mano, por favor, se me fue. Bueno, entonces vamos con la segunda fracción, 83 sobre 300. Es lo mismo, vamos a multiplicar el 83 y el 300 también por un número que en el denominador me dé 12.600. Entonces mire que ya tenemos 12.600 y tenemos 300. Vamos a encontrar una relación entre 12.600 y 300. Esa relación es 42.
O sea, dividimos 12.600 entre 300 y me da 42. Entonces ya ese número 42 es el que yo coloco en el numerador para que lo multiplique en el denominador también. Me da en el numerador 3.486 y en el denominador ya sabemos que me da común, me da 12.600. Entonces mire que ya encontramos otra fracción equivalente de 83 sobre 300 y 3.486 sobre 12.600. Nos queda faltando una fracción, 29 sobre 126. ¿Recuerda el 126? Vale, ahí está. Entonces, otra vez, vamos a amplificar 29 y 126 a un denominador común, que es el mismo, 12.600. La relación de este número que vamos a encontrar para amplificar es la división entre 12.600 y 126. Esa división me da 100. Entonces ese número 100 es el que colocamos en el numerador y en el denominador para que me multiplique la fracción inicial. Arriba me daría 2.900 y abajo me daría 12.600. Porque ya sabemos que abajo nos tiene que dar denominador común. Ahí tenemos entonces fracciones equivalentes. Entonces, ya ahí tenemos el segundo paso. Primer paso, hallar el MCM. Segundo paso, encontrar fracciones equivalentes teniendo en cuenta el MCM y el denominador que teníamos al comienzo. Entonces, mira que hacíamos la división entre el MCM y el denominador inicial. MCM, denominador inicial. MCM, denominador inicial. Y con eso encontramos los números para amplificar esas fracciones. Entonces ahí ya encontramos fracciones equivalentes de igual denominador. Ya hicimos el segundo paso. Ahora nos vamos para el tercer paso. Tercer paso, reescribir las fracciones originales, reemplazándolas con las fracciones equivalentes encontradas. Entonces es muy sencillo. Usted vuelve a escribir las fracciones. Ahí está, 55 sobre 120, más 83 sobre 300, menos 29 sobre 126. La fracción equivalente de 55 sobre 120 es 5.775 sobre 12.600. La fracción equivalente del 83 sobre 300 es 3.486 sobre 12.600, perdón. Y la fracción equivalente de 29 sobre 126 es 2.900 sobre 12.600. Mire que ahí ya tenemos fracciones con igual denominador. ¿Y cómo se hacen? Como veíamos al comienzo, con las fracciones de igual denominador. Escribíamos el mismo denominador y lo que simplemente hacíamos era sumar en el orden que teníamos inicialmente los numeradores. Entonces, vea, 5.775 más, ahí va el más, 3.486 menos, ahí va el menos, 12.900. Si nosotros ya simplemente hacemos la operación de esa suma y resta, nos daría 6.361 sobre 12.600. Este resultado que nosotros acabamos de encontrar es efectivamente el resultado de estas fracciones equivalentes. Pero, como son fracciones equivalentes a las primeras, es el mismo resultado de estas que tenemos al comienzo. O sea que el encontrar el resultado de las equivalentes es encontrar el resultado de las fracciones que teníamos inicialmente. Entonces, en ese caso, ya sería simplemente las fracciones, perdón que se me pasó ahí, que se me pasó, se me fue. Ese resultado entonces sería simplemente encontrar el resultado de las fracciones equivalentes y sería el resultado de las fracciones iniciales que teníamos al comienzo. ¿Ok? Entonces, mire que es un poquito tedioso el proceso cuando las fracciones tienen diferente denominador, pero hay que hacerlo con el MCM. Ok. Hasta ahí entonces serían las sumas y restas de fracciones con diferente denominador. Ya lo que es multiplicación de fracciones es muy simple. Dice, la multiplicación de dos sumas fracciones es otra fracción con las siguientes características. El numerador es la multiplicación de los numeradores y el denominador es el producto de los denominadores
de esas fracciones. Vamos a mirar con el ejemplo, porque así es como nosotros nos la pillamos más fácil, ¿cierto? Mira que aquí tenemos fracciones que se están multiplicando. 2 quintos, 7 novenos y 13 doceavos. Las vamos a multiplicar. Y es muy sencillo. Simplemente tenemos en cuenta los numeradores y tenemos en cuenta los denominadores. ¿Por qué? Porque mira que cuando multiplicamos los numeradores. 2 por 7 y luego por 13. Mira que va derechito. Y luego los denominadores, 5 por 9 por 12, también va derechito. Entonces, la multiplicación de los números de arriba, o sea, los numeradores, es el resultado, el numerador, y lo mismo de los denominadores es el resultado del denominador. Si multiplicamos 2 por 7 por 13, me da 182, y si multiplicamos 5 por 9 por 12, me da 540. Esa sería la multiplicación. Mire que muy sencilla. A veces es tan sencilla que nosotros creemos que en la suma se resuelve de la misma forma. En la división de fracciones también es similar, pero vamos a ver. Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el numerador de la segunda por el denominador de la primera. Vamos a mirar cómo es que se hace. Tenemos el ejemplo 3 medios dividido 5 cuartos. Cuando nosotros vamos a hacer la división, pues lógicamente escribimos una rayita que es la relación entre los números que vamos a operar. Entonces miramos primero el 3 y el 4. Cuando nosotros tenemos en cuenta ese 3 y ese 4 es porque lo vamos a multiplicar y lo vamos a colocar como numerador. Entonces el primer numerador por el segundo denominador, 3 por 4. Y luego tomamos el primer denominador por el número de arriba, que sería 5, y los multiplicamos y sería el resultado del denominador. Si multiplicamos 3 por 4 me da 12 y 2 por 5 me daría 10. Entonces, en ese caso, ese sería el resultado de la división entre dos números. Realmente cuando vamos a hacer divisiones entre fracciones, se hace entre dos fracciones. Se encuentra un resultado y ya se haría si tenemos una tercera, pero no podemos hacerlo de una manera secuencial como se hacía con la multiplicación, porque en ese sentido no da. La división se tiene que hacer entre dos números. Mira que cuando nosotros dividimos también dos números, colocamos el divisor, dividendo, y los colocamos aparte cuando hacemos la operación. Mire que tienen nombre propio. Dividendo, divisor. En este caso el dividendo es 3 medios y el divisor es 5 cuartos. Pero en este caso solo deben haber dos. Pero cuando hablamos de la multiplicación sí podemos tener varios, porque podemos decir factores. Y factores puede ser cualquiera. Mira que en la multiplicación, en el ejemplo anterior teníamos 3 fracciones, pero aquí solo tenemos 2. Bueno, Tomás me levantó la mano. Le voy a dar la mano, perdón, le voy a dar la palabra, es que le voy a dar la mano, porque ya sí se nos está terminando el tiempo. Ahí puedes activar, Tomás, tu micrófono. Y luego le doy la palabra a Alexis Tamayo. Profe, era Sí. para preguntarle cómo usted había dicho que iba a dividir las clases, o sea, que iba a... Sí, pero el tiempo tiempo el tiempo ya no nos da. La próxima de pronto les quito un pedacito para hacerles una lecturita que yo les tenía preparada. Pero como también teníamos al psicólogo y teníamos otras cositas, entonces se nos fue. Pero de todas maneras, muchas gracias, Tomás. ¿Listo? Bueno, Alexis, Yo interrumpo un segundo. Sí. Yo interrumpo un segundo para decir que acabo de activar el chat para que vayan poniendo los nombres. Bueno, muchachos, entonces vea, se activa el chat. Cada uno de ustedes coloca el nombre completo y el grado. Importante que coloquen el grado, muchachos. Sara Monterrosa, ¿tienes una pregunta? Puedes activar el micrófono. Buenos días, profe. Ahora con la mamá de Sara. Muy buenos días. Profe, lo que pasa es que, bueno, ya ella realizó el taller, ¿cierto? Sí. Pero nosotros aparte, pues en un cuaderno de borrador fue que hicimos lo de las operaciones. O sea, ya tenemos listo, o sea, el taller ya, pero entonces en el cuaderno lo colocó directo. Ya, no, le puede tomar foticos a la hoja del cuaderno.
no hay problema. Y la anexa con las mismas foticos que le va a tomar al taller y me lo envían en un solo paquetico. Ah, ok, profe, bueno, esa era la pregunta, si era que había que hacer todo el procedimiento para poder justificar, pues, la operación. Las respuestas, claro, claro. Sí, sí. Bueno, profe, muchísimas gracias. Una Con feliz mucho tarde. gusto, mamá, igualmente. Bueno, Alexis, tienes la mano todavía levantada. ¿No tienes una pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dale. Que el último punto de la actividad 4 hay un número natural. Ese número natural. Ah, sí, mire, vea. Mire que hay una cosa muy especial que dice ahí abajo. Dice, recuerde que todos los números enteros, en este caso ese número natural, se convierte en fracción escribiéndole un 1 debajo. Entonces usted convierte ese número entero en una fracción escribiendo 7 sobre 1. Y ya. Ah, bueno, gracias. Profe, y la fracción que usted acabó de hacer, ¿cierto que se puede simplificar? Sí, claro, usted puede simplificar, tiene mitad. Mitad de 12 es 6, mitad de 10 es 5, entonces daría 6 sobre 5. Qué bien que ya sabe simplificar. Las que nosotros hagamos también las tenemos que simplificar. Pues en el taller yo no especifiqué eso, porque pues no se me ocurrió en ese momento. Pero si la quieren simplificar, porque a modo de práctica usted lo quiere hacer y mire que ya sabe, lo puede hacer tranquilamente, me parece muy bien. Pero el que no lo quiera hacer la puede dejar así indicada. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ya todos escribieron su nombre en el chat. Bueno, profe. Bueno, muy bien. Entonces, pues hasta aquí es la clase, muchachos. Un gusto haberlos tenido otra vez. Muchas gracias por la participación tan activa y respetuosa que siempre han mostrado ustedes. Hay una niña que está levantando la mano, María José Rojas. ¿Tienes una pregunta? Yo te activé el audio, lo puedes activar tú misma. Julio, cuando tengas un rato, Muy bien. es una señal. María José. Contar cómo nos haciendo María José. Y la información que estamos produciendo en video. Ah, bueno. Está, seguro se le quedó la manita ahí. Bueno, le va a silenciar el audio y ya le bajo la manita. Bueno, Jefferson Jaramillo tiene una pregunta. Julio, cuando tengas un rato. Hey, sí, cuéntame. Es que yo en los talleres pasados le envié el taller. Sí. Y no llegaron, le quedó en blanco. Vea, muéstrale un pantallazo del envío de esos talleres a su director de grupo, que me lo envíe a mí a mi WhatsApp y reenvíemelos usted, tranquilo Jefferson, hágale, reenvíemelos con el pantallazo ese que usted me dice que me los envió y tranquilo que yo se los reviso, ¿listo? Bueno, gracias. Con mucho gusto. Bueno. Entonces, muy bien, yo ya me estaba despidiendo. Muchas gracias, muchachos, entonces, por la participación. Ya saben que pueden volver a ver el video en la grabación que después se les va a entregar el link para que lo vean desde YouTube. Y muchas gracias. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Diana. Señor. Entonces ya doy por terminada la clase. Listo. Bueno, pues chicos. Hasta luego, compañeritos. Chao, Yair. Chao, Mónica. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao.